La tensión en Oriente Medio entra en una fase crítica y el mundo contiene la respiración. La embajada virtual de Estados Unidos en Irán ha emitido una advertencia urgente y sin precedentes a sus ciudadanos. Salgan de Irán ahora. Las señales son inquietantes. Hay carreteras cerradas, transporte público interrumpido, acceso a internet bloqueado y vuelos cancelados o limitados en Irán. El mensaje es claro y algunos expertos dicen que es estremecedor. No esperen ayuda del gobierno estadounidense para evacuar. Washington lo está advirtiendo que los ciudadanos norteamericanos podrían enfrentar un riesgo significativo de interrogatorios, arrestos y detenciones incluso solo por mostrar un pasaporte estadounidense o tener vínculos con Estados Unidos. Mientras tanto, el aislamiento digital y las restricciones de movilidad hacen temer un escenario cada vez más oscuro en el país. Estados Unidos e Irán han iniciado conversaciones indirectas en Mascate, en Omán, centradas principalmente en el controvertido programa nuclear iraní, intentando reducir una escala que podría derivar en un conflicto abierto. Las posturas entre ambas partes estarían muy distantes, con fuertes desacuerdos sobre el alcance de las negociaciones y presiones militares subyacentes. En paralelo, Irán asegura estar listo para defender su soberanía y su seguridad nacional frente a cualquier presión externa. Las conversaciones nucleares iniciadas en Omán, las primeras desde los ataques estadounidenses contra instalaciones atómicas iraníes en junio del 2025, ocurren bajo una sombra de desconfianza total y con fuerzas militares estadounidenses desplegadas cerca del territorio iraní. Desde Europa también llegan señales de alarma. El canciller alemán advierte sobre un gran miedo de una escalada militar en la región, una frase que resume el temor creciente de que cualquier error, cualquier provocación pueda encender un conflicto de consecuencias impredecibles. Evacuaciones urgentes, amenazas de guerra, diálogos bajo presión militar. El tablero geopolítico se mueve bastante rápido y muchos se preguntan si el mundo está presenciando los últimos momentos antes de una nueva confrontación en el Medio Oriente y que preocupa que esto sea la llama que encienda una tercera guerra mundial. El presidente estadounidense ha emitido advertencias directas a Irán diciendo que debería estar muy preocupada el gobierno de Ali Khamenei, incluso mientras fuerzas militares estadounidenses se concentran en la región y se refuerzan sanciones como parte de la estrategia de presión. Pero en el Oriente Medio las apuestas se elevan. En las últimas horas Irán ha decidido ya poner en marcha lo que son los ejercicios navales cerca de los buques de guerra de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Se están produciendo ejercicios navales iraníes en un contexto de tensión. Irán anunció que comenzó ejercicios navales que incluyen maniobras con fuego real en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde pasa cerca del 20% del petróleo global. Estas prácticas coinciden con un importante despliegue militar de Estados Unidos en la región y tensiones crecientes entre ambos países. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es crucial para el comercio energético global. Irán ha planeado ejercicio de 2 días con fuego real y maniobras navales justo en estas aguas, lo que eleva el riesgo de incidentes con buques comerciales y navales estadounidenses. Durante este periodo, el grupo de ataque del portaaviones, el USS Abraham Lincoln, y otras unidades navales de Estados Unidos se han posicionado en el norte del mar Arábigo y cerca del estrecho de Hormuz como parte de una operación más amplia para disuadir escaladas. Irán también ha desplegado unidades rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica cerca de estas fuerzas, conforme a su estrategia naval asimétrica que busca contrarrestar a flotas más grandes mediante maniobras de alta velocidad y lanzadores de misiles de corto alcance. Han habido respuestas y han habido amenazas, advertencias y respuestas de Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, emitió advertencias públicas en las que insta a Irán a evitar acciones inseguras o no profesionales durante los ejercicios, especialmente maniobras que pongan en riesgo a buques estadounidenses, aliados o embarcaciones comerciales. El mando estadounidense dejó claro que no va a tolerar acercamientos peligrosos ni comportamientos que puedan provocar colisiones o escaladas accidentales que ya se han producido en el marco de estas tensiones. Han ocurrido episodios vinculados al despliegue de las fuerzas marítimas, por ejemplo, un dron iraní que fue derribado por fuerzas estadounidenses cerca del USS Abraham Lincoln cuando se acercó de forma agresiva al portaaviones en aguas internacionales del mar Arábigo. También se reportaron lanchas patrulleras iraníes que ordenaron a un petrolero con bandera estadounidense detenerse, lo cual se interpretó como parte de las acciones navales de presión de Irán en la región. Los ejercicios navales no son solamente maniobras rutinarias. Según analistas
vistas militares, Irán busca disuadir una posible acción militar estadounidense mediante la demostración de su capacidad para operar y ejercer el control en el estrecho de Hormuz. Las prácticas coinciden con un contexto más amplio de escalada que incluye despliegue de fuerzas estadounidenses adicionales, amenazas cruzadas y negociaciones diplomáticas con fuertes tensiones de fondo. Los ejercicios navales iraníes en el estrecho de Hormuz y cercanos a buques de Estados Unidos forman parte de una dinámica de confrontación creciente que combina demostraciones de fuerza militar, despliegues activos navales estadounidenses, incidentes reales como el derribo de los drones y advertencias formales de ambas partes. Todo, como se los digo, ocurre en paralelo con esfuerzos diplomáticos y negociaciones indirectas en Omán, reflejando un equilibrio precario entre contención y un escenario que se puede presentar en las próximas horas de no llegarse a un acuerdo en una confrontación directa entre ambas armadas navales en el Oriente Medio, que podría encender la llama de una guerra regional. Y en las últimas horas, un alto funcionario del CGRI ha prometido una respuesta firme ante cualquier error por parte de Estados Unidos, subrayando que el país persa monitorea de cerca todos los movimientos estadounidenses. Lo dijo a la cadena Al Mayadeen, la cadena libanesa, en una entrevista el general de brigada Yadollah Yabani. Si el enemigo comete un error, podría ser su último error en la región, ha declarado este jueves el subjefe de asuntos políticos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica CGRI de Irán. En cuanto a la presentación del misil Khorramshahr, uno de los misiles balísticos más avanzados de Irán, ha afirmado que hasta la fecha el país solamente ha desplegado una parte mínima de su capacidad militar, advirtiendo que Washington sufrirá pérdidas que quizás no le resulte posible soportar en cualquier caso de agresión. Asimismo, respecto a la presencia de un dron iraní cerca del portaaviones estadounidenses en aguas internacionales, Yabani aseguró que dichas operaciones se realizan de acuerdo con los planes de Irán para monitorear el enemigo. Todos sus movimientos están bajo nuestra vigilancia, ha declarado el asesor político del CGRI, subrayando que responderemos con fuerza a cualquier agresión por parte del país norteamericano. En relación con la situación del CGRI y su inclusión en la lista de organizaciones terroristas en Europa, Yabani afirmó que la medida constituye un escándalo para los propios europeos, al señalar que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica es respetado y querido por los pueblos libres, y es destacado el papel del CGRI en la derrota del Daesh en Irak y Siria. Es realmente ridículo que Europa lo haya incluido en la lista de organizaciones terroristas, ha enfatizado. La Unión Europea, al formular acusaciones infundadas contra la República de Irán y estigmatizar el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, declarado el jueves pasado a esta fuerza como terrorista, pues esta advertencia del general iraní se produce en medio de las crecientes tensiones en Asia Occidental tras el despliegue de las fuerzas navales encabezadas por el USS Abraham Lincoln en la región y las repetidas amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de lanzar una agresión militar a Irán. Por su parte, los persas afirman estar preparados para el diálogo respetuoso sin presiones como para un conflicto directo con Estados Unidos, señalando que la iniciativa depende de Washington. Bueno, pero a la hora que estamos grabando este video, pues salen informaciones. Efectivamente, estaba concluyendo lo que era la reunión en Omán entre Estados Unidos y Irán. No hubo acuerdo definitivo, pero el proceso sigue abierto. La reunión tuvo lugar en Mascate, en Omán, donde es el inicio de conversaciones indirectas, pero no hubo un acuerdo final. Las partes se reunieron con mediación omaní para intentar abrir un camino diplomático frente a una crisis que amenaza con escalar militarmente, pero las posturas siguen siendo muy distantes. Hubo profundas diferencias sobre la agenda. Por parte de Irán, insistió en que la discusión debe centrarse únicamente en su programa nuclear y que en el país tienen derecho a enriquecer uranio de forma pacífica. Por su parte, Estados Unidos ha dicho que busca ampliar la agenda hacia temas más amplios, incluido el programa de misiles balísticos iraní y su apoyo a grupos armados en la región y preocupaciones de seguridad más amplias. Con divergencia, explica por qué aún no se han avanzado hacia un acuerdo concreto. Irán se presenta de buena fe pero firme en sus derechos. El ministro iraní que representa la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las conversaciones que Irán negocia con los ojos abiertos y manteniendo su firme derecho para defender su soberanía y proyecto nuclear. Esto indica que Teherán no está dispuesto a aceptar presiones o concesiones que consideren excesivas o que vulneren lo que perciben como sus intereses estratégicos. Según fuentes omaníes, la reunión se enfocó en establecer condiciones apropiadas para retomar y ampliar negociaciones diplomáticas y técnicas en el futuro, más que cerrar un acuerdo de inmediato. La reunión ocurre en el contexto tenso
Las negociaciones no se dieron en un ambiente normal, sino bajo un telón de fuerte despliegue militar estadounidense en la región, amenazas cruzadas de acción militar por parte y parte, protestas internas en Irán y represión que complica aún más el clima de confianza diplomática. La incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones también ha afectado el mercado del petróleo, ya que los inversores ven los avances como clave para reducir la tensión regional. Bueno, hablemos un poquitico de lo positivo, pues se logró iniciar las conversaciones cuando muchos pensaban que podría fracasar por completo, y la mediación de Omán permitió mantener abiertos canales de diálogo. Lo que no se logra, pues no hubo acuerdos, no hubo compromisos concretos sobre limitaciones nucleares o de misiles. Las diferencias sobre la agenda principal siguen siendo aún más profundas. Una implicación final: podemos decir que este primer diálogo es el paso inicial en un proceso largo y complejo, que una solución inmediata. Ambos lados parecen usar la reunión como un espacio para tantear posibilidades, pero sin mucho avance hacia un acuerdo definitivo en esta etapa. Por supuesto que es importante cuál fue el pronunciamiento de Irán, que es el país al que está sometido a la presión estadounidense. Pues bien, se ha conocido el pronunciamiento de Irán al término de las negociaciones con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, ustedes saben que este es Abbas Araghchi, calificó positiva la atmósfera en torno a las negociaciones con Estados Unidos celebradas en Mascate, en Omán, y afirmó que existe un entendimiento para mantener el canal de diálogo abierto. El jefe de la diplomacia iraní se reunió con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, en medio de crecientes tensiones entre los dos países. Antes del inicio del encuentro, el canciller de la República Islámica sostuvo que la igualdad de posición y el respeto mutuo son cruciales para llegar a un acuerdo duradero. Por su parte, desde el Kremlin expresan la esperanza de que los resultados del diálogo sean productivos. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos admite que las acciones del país norteamericano ayudaron a causar la crisis del dólar en Irán y desencadenaron las protestas masivas registradas en la nación persa. Las palabras llegan tras, como les digo, el cierre de la jornada de conversaciones entre las dos naciones. Añadió que el ambiente es positivo, que hay un acuerdo para continuar las negociaciones en general, señaló Araghchi al hacer un balance de la ronda inicial. Si esta vía continúa entre las dos partes, nos permitirá en las próximas sesiones establecer un marco más claro para las negociaciones. Las delegaciones, tanto de Estados Unidos e Irán, dieron por terminado el viernes la primera jornada de contactos indirectos que duró varias horas, pero no se descarta que se reanuden en los próximos días, informan medios estatales. La agencia de noticias Mer News dijo que las consultas se desarrollaron de forma separada, con Araghchi y el enviado especial del presidente Trump, Steven Witkoff, refiriéndose a turnos con el canciller omaní Badr bin Ahmad al-Busaidi, que actúa como el mediador. La delegación estadounidense también estaba conformada por Jared Kushner y el Comando Central de Estados Unidos CENTCOM a cargo de Brad Cooper. Oman indicó en un comunicado que los contactos buscan crear condiciones para reanudar negociaciones diplomáticas y técnicas, al tiempo que subrayó el compromiso para facilitar el diálogo con el fin de reducir las tensiones entre Washington y Teherán y avanzar hacia soluciones políticas mutuamente aceptables. Las conversaciones se desarrollaron en conceptos de tensiones bilaterales y amenazas de nuevas acciones militares por parte del presidente estadounidense Donald Trump. La pregunta que queda en el aire: ¿qué viene? ¿Se respetarán los tiempos para conseguir algún acuerdo? ¿O definitivamente Donald Trump, como ayer dice una cosa, hoy está diciendo otra y se está preparando para lanzar ataques a Irán? Recordemos que habíamos dicho al principio del video que la embajada digital en Irán le estaba pidiendo a los ciudadanos estadounidenses en la jornada de hoy que se retiraran y que buscaran refugios en otros países. ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos ante un inminente ataque que puede encender el Oriente Medio. Lo leemos en los comentarios. Noticias internacionales.